Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en la carta primera de Pedro. Tenemos que tener en mente y recordar el propósito de esta carta. El apóstol Pedro escribió a los destinatarios para recordar su condición en este mundo, animándolos a ellos mantener firmes. Y hemos visto que esta carta tiene un propósito para nosotros también hoy en día. En cierta manera, para Dios quiere animarnos en momentos difíciles para mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque Dios es bueno en todo momento. Dios no deja de ser bueno. A pesar de las circunstancias que estamos pasando, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es ira, Dios es todo. Y esta carta fue escrita aproximadamente 62 a 63 años después de Cristo. Era una época de persecución, principalmente social y religiosa. Eran ellos difamados, ridiculados por el simple hecho de ser cristianos. Prácticamente eran judíos y gentiles que se han convertido, y por esta razón estaban siendo perseguidos ellos. Y en ese contexto el apóstol Pedro escribe a estos hermanos. En ese contexto de persecuciones. En los versículos 1 y 2 hemos visto que Pedro le animó a estos hermanos proveyendo una cosmovisión bíblica de su condición, recordándolos quién eran ellos. ¿Y quién eran ellos? Eran extranjeros en este mundo, pero eran pueblos elegidos por Dios. Acompáñenme, versículo 1 y 2 de esta carta dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Por lo tanto, el apóstol Pedro empieza esta carta mostrando a ellos que ellos eran extranjeros y peregrinos en este mundo hostil, pero al mismo tiempo eran pueblos elegidos por Dios. Las persecuciones que ellos estaban pasando, el apóstol quiere animar a ellos a mantener firmes, porque ellos eran pueblos escogidos por Dios. Entonces, sabiendo quién eran ellos, y deberían disfrutar, deberían enfrentar esa situación desde este punto de vista. Teniendo en mente esto, vamos a empezar a estudiar estas cartas y a analizar esta primera parte de estas cartas, que va del versículo 3 hasta el capítulo 2:10. La primera parte de la carta, donde el apóstol Pedro muestra y resalta la identidad de los destinatarios como el pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, hermanos, esta primera parte de esta carta es para nosotros. Es para identificarnos nosotros como un pueblo escogido por Dios. Pedro en esta primera parte va a resaltar a los destinatarios, su identidad. ¿Quién eran? Pueblos escogidos por Dios. Y el propio Señor había dicho esto. Yo leo a ustedes Juan 16:3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ellos sabían de esto, que ellos iban a pasar aflicciones. Pero para nosotros es muy fácil hoy en día mirar esto. Pero acordar en aquel tiempo, ellos estaban siendo perseguidos, inclusive le mataron por el simple hecho de ser cristianos. Pero el Señor Jesús había ya manifestado esto a ellos, que ellos tendrían aflicciones en este mundo. Y así también nosotros tenemos aflicciones en este mundo. Este evangelio que salen por ahí dice, venga y todos tus problemas terminaron. Esto es un evangelio falso. Porque el Señor Jesús había dicho que en este mundo vamos a tener aflicciones.
El Señor Jesús nos dice, venga a mí y todos tus problemas terminaron. Al contrario, Él dice que vamos a tener aflicciones. Juan 15, 18 dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por lo tanto, vemos en la palabra de Dios que Dios ha dicho que esto va a pasar. El apóstol Pablo le habla a su discípulo, a Timoteo, y también a todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. Y esta carta que el apóstol Pedro en cierta manera quería hacer era justamente esto. Ellos estaban pasando y ellos estaban siendo padecidos por ser creyentes. Y el apóstol Pedro quería en cierta manera animar a estos hermanos a mantenerse firmes. Y así también nosotros, hermanos. Muchas veces somos discriminados, muchas veces somos burlados por nuestros propios familiares. No somos hoy en día perseguidos como estos, pero de cierta manera pasamos tribulaciones, pasamos por padecencias, por persecuciones, de diferentes maneras. Pero el apóstol Pedro en cierta manera quiere animarnos a nosotros a mantenernos firmes. Porque si Cristo, nuestro Señor, fue aborrecido, fue perseguido, nosotros también seremos perseguidos. Vamos a centrarnos en esta mañana y vamos a meditar en los versículos 3 al 5 del capítulo 1. Y voy a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que estoy guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar. Padre, en este momento queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu haga, Señor, nosotros entender y comprender tu palabra, Señor. Queremos conocerte más. Queremos ver tu grandeza, tu misericordia. El Dios de amor, el Dios de misericordia. Gracias, Señor, por ese tiempo que podemos abrir y escuchar tu voz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de este sermón dice: una esperanza en un futuro glorioso. Nuestra esperanza no está acá, nuestra esperanza está allá. El apóstol Pedro le animó en la persecución a reconocer que la vida que Dios le dio en la regeneración le asegura un futuro glorioso. Por lo tanto, en esta mañana la palabra de Dios nos va a mostrar que la doctrina de la regeneración nos anima en momentos difíciles a confiar que tengo un futuro glorioso. Nuestra esperanza no está acá, nuestra esperanza está en algo grandioso. Los días miércoles estamos compartiendo en la reunión el libro El conocimiento de Dios Santo de todo ser. Y justo este miércoles nos tocó aprender un poco más sobre la bondad de Dios. Dios es bueno. Y de esto estoy seguro que nadie que está acá duda de esto, que Dios es bueno. Pero en momentos difíciles, en situaciones complicadas, ¿será que es fácil nosotros decir que Dios es bueno?
En momentos de pruebas, momentos de enfermedades, inclusive en momentos de duelo, ¿será que es difícil decir realmente que Dios es bueno? Y pase lo que pase, Dios es bueno, porque Él es bueno. Él no deja de ser bueno por las circunstancias. Dios sigue siendo bueno y Él nunca deja de ser bueno, porque es su esencia. Pero al mismo tiempo no deja de ser justo. Al mismo tiempo no deja de ser misericordioso. Al mismo tiempo no deja de ser santo y también no deja de ser un Dios airado. Pero en esos momentos difíciles de nuestra vida, que muchas veces es difícil de pensar que Dios es bueno. Es mucho más fácil venir a nuestra mente a hablar mal. ¿Por qué? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí me pasa esto? Pero acordar del contexto de estas cartas. Estas personas estaban siendo perseguidas por el simple hecho de ser cristianos. Y el apóstol Pedro quiso en cierta manera a estos creyentes animar a ellos. Recordar que ellos eran pueblo especial, pueblo escogido por Dios. Pero quería animar a estos hermanos a mantenerse firmes. Y este es el propósito de esa carta también para nosotros hoy en día, hermanos. No vivimos en ese mismo contexto de ellos, pero sí pasamos por situaciones difíciles. Y ese versículo que vamos a meditar esta mañana nos va a enseñar 3 razones por qué la doctrina de la regeneración nos anima en momentos difíciles a confiar que tengo un futuro glorioso. No estamos esperando algo terrenal, estamos esperando algo no celestial. Y vamos a ver esta mañana entonces 3 razones por qué la doctrina de la regeneración nos anima en momentos difíciles a confiar que tengo un futuro glorioso. En primer lugar, podemos por la misericordia de Dios. Dice el apóstol Pedro en los versículos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Acá el escritor empieza esta sesión resaltando a Dios. Bendito el Dios. En los versículos anteriores 1 y 2, él había recordado las condiciones de los destinatarios. Fuimos elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Pero ahora empieza esta sesión resaltando algo. Resaltando la identidad de los destinatarios como el pueblo escogido por Dios. Y él empieza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia de las Américas dice lo siguiente: bendito sea el Dios. Y la Biblia en NBI dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acá el apóstol Pedro empieza esta sesión con una doxología. Y alguno puede preguntar: ¿qué es una doxología? Es una expresión que está haciendo alabanza a Dios. Esta palabra doxología es compuesta por 2 palabras en griego, que significa doxa y logos. Doxa quiere decir gloria, esplendor, grandeza, y logos significa palabra. Por lo tanto, la mayoría de las doxologías son himnos de alabanzas
a Dios. ¿Por qué? Porque toda la honra y toda la gloria sea para Dios. Y acá el apóstol Pedro va a empezar justamente esto, dando toda la alabanza a Dios. Empieza él esa sesión entonces con una doxología, alabando la grandeza de Dios. Alabando a Dios por lo que Él ha hecho. Y no solamente a los destinatarios, pero el escritor se incluye también a él mismo. Y por lo tanto también incluye todos a nosotros. Fíjense lo que dice: Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice el autor Padre de su Señor, de nuestro, incluyéndose también en la magnitud de señorío de Cristo. Pero también dice, nos hizo renacer. Usando acá el pronombre plural en primera persona. Por esta razón el apóstol Pedro empieza adorando a Dios, alabando a Dios. Porque ¿quién es Dios? Hermanos, debemos alabar a Dios en todo tiempo. Porque lo que vamos a ver en estos versículos es justamente la misericordia de Dios en nuestra salvación. Fue Dios, por su grande misericordia, nos hizo renacer. Es lo que yo leo acá en la palabra de Dios. Fue Dios, por su gran misericordia, nos hizo renacer. No tenemos parte alguna en esto. Él nos hizo renacer y también vamos a ver que dice que somos guardados por Él. Estamos seguros en Dios y no en las circunstancias. Y era justamente esto que el apóstol Pedro quería hablar a estos destinatarios. Ustedes están seguros, no en las circunstancias que están pasando, pero están seguros en Dios. Por esta razón, hermanos, podemos asegurarnos que la doctrina de la regeneración nos anima en momentos difíciles a confiar que tengo un futuro glorioso. ¿Por qué? Porque Dios promete. Y en primer lugar podemos ver que el apóstol Pedro resalta la misericordia de Dios. Esta es nuestra seguridad. Porque la palabra de Dios dice que grande su misericordia. La misericordia de Dios es el motivo, la razón, la que movió a Dios a salvarnos. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y justamente en el tiempo de lectura hemos leído Efesios, que muestra la condición de ser humanos sin Cristo. La condición que estábamos nosotros antes de conocer a Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne, haciendo lo que bien nos plazca. Y puedo asegurar que nadie de nosotros estaríamos hoy acá si no era por la gracia de Dios. Yo siempre repito y voy a seguir repitiendo porque no es un orgullo, es por la gracia de Dios. Porque si no era por la gracia de Dios, seguramente hasta ahora estaría llegando en mi casa de la fiesta, de borrachín. Porque esta es la condición de la gran mayoría de nosotros. Haciendo la voluntad de la carne, era por la naturaleza hijo de la ira. Esto era nuestra condición. Pero ¿qué dice el versículo 4 de Efesios que leo, hermano? Hay un contraste. Pero Dios que es rico en misericordia,
Por su gran amor que nos amó, dice. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Acordaos de otros tiempos, dice, que estamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Estamos sin esperanza, sin Dios. Pero ahora en Cristo, por su sangre que nos reconcilió, ya no somos más extranjeros, sino como ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque grande es su misericordia. Estábamos muertos, éramos esclavos de pecado, yendo al camino justo del castigo de Dios. Y si muriéramos en esta condición, el infierno era nuestro lugar seguro. Porque la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera uno que hace las cosas buenas. Todos se desviaron porque todos pecaron. Y todos sin excepción estaban yendo rumbo al castigo merecido de Dios, al infierno. Este era nuestro lugar seguro, si no era por la misericordia de Dios. Necesitábamos, hermanos, de la misericordia de Dios. Entender esto y comprender esto debe motivarnos a alabar a Dios. Es solamente parar un poquitito y hacer una película, cada uno de nosotros, tiempo atrás. Cuando estábamos sin Cristo, ¿cómo éramos? ¿Qué hacíamos? Hermanos, entender esto nos debe motivar. Porque la salvación no se depende de ningún mérito nuestro. Porque nosotros no hemos aportado nada. Lo único que nos hicimos fue cargar justicia en nuestra mochila. Pecado y más sobre pecados. Ningún esfuerzo que nosotros podíamos hacer, podíamos solucionar nuestros problemas con el pecado. Sino únicamente de Dios. Su gracia, su gran misericordia. Dice Tito 3:5, dice, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el elevamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos salvos no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios. Y por esta razón el apóstol Pedro empieza con esa doxología. Alabado sea Dios. Bendito el Dios. Por esta razón, hermanos, en primer lugar, que la doctrina de la regeneración nos anima en momentos difíciles a confiar que tengo un futuro glorioso, porque grande es su misericordia. La segunda razón por qué esta doctrina nos anima, Dios nos ha dado vida. Porque somos renacidos. Las cosas viejas han pasado y aquí son todas nuevas. Es la segunda razón por qué la doctrina nos anima. Dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Acá vemos la manifestación de la misericordia de Dios. El nuevo nacimiento.
nos hizo renacer. Y es por esto que el apóstol Pedro alaba a Dios. Porque Él, ¿quién es Él? Dios nos hizo renacer. No es algo que nosotros podemos hacer. No es un mérito personal. Es por su grande misericordia. Dios, en su misericordia y gracia, nos hizo renacer. La misericordia de Dios no se produce por accidente humano. Este nuevo nacimiento no es por mi voluntad, no es por tu voluntad, no es porque naciste en un hogar cristiano, pero es por la soberanía, determinación de Dios. Juan 1:12, la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La regeneración es una obra de Dios. Solo Él puede hacer esto. El ser humano nacemos muertos espiritualmente. Y todos, sin excepción alguna. Nosotros hemos nacido muertos espiritual. Esta es la condición del ser humano. Por lo tanto, un muerto no puede hacer nada para adquirir vida por sí mismo, si no fuera por la misericordia de Dios, aún estaríamos muertos en nuestros pecados y delitos. Si no era por la gracia de Dios, hermanos, estaríamos aún camino al infierno. Dios, que es rico en misericordia, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y este nuevo nacimiento produce vida. El muerto ahora tiene la vida por la resurrección de Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Podemos imaginar esa situación. Estos hermanos en ese tiempo atrás estaban siendo perseguidos por su fe, estaban siendo difamados, inclusive algunos siendo muertos, y Agar empieza a escuchar estas palabras. Y este era el propósito del apóstol Pedro. Quería animarlos a estos hermanos a mantenerse firmes. ¿Por qué? Porque ellos eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Su mirada debía estar en algo más precioso, que esperaba un algo futuro, y no las circunstancias que estaban pasando. Y así también para nosotros hoy en día. Yo no sé qué situación nos puede estar pasando, pero Dios ha prometido algo en su palabra, que somos peregrinos en esta tierra. Que nos espera aún mucho más preciosos más allá. Colosenses 3, versículo 1 dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en los de la tierra, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto es nuestra esperanza. Hermanos, es por esta razón que la doctrina de la regeneración nos anima. O no deberíamos animarnos en momentos difíciles a confiar que tenemos un futuro glorioso. ¿Por qué? Porque bendito es Dios. Por su gran misericordia que nos hizo renacer. No es por mérito alguno de nosotros. Porque nadie que está acá merecía esto. Ninguno. Sin excepción, inclusive el que habla. El primerito debería estar condenado. Un difamador. Pero Dios, que es grande en misericordia, hace cosas que nosotros no podemos entender. Y Pedro quiere mostrar dos propósitos. ¿Por qué Dios nos hace renacer? Pero en estos versículos nos va a mostrar dos propósitos de nuestro nuevo nacimiento. Una esperanza y una herencia. Primera de Pedro, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: Bendito es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro destacó este nuevo nacimiento para algo preparado, pero no ahora, no en este momento, pero para un futuro. Una esperanza y una herencia reservada en los cielos. El apóstol Pedro en su segunda carta también habla de una esperanza, de una promesa futura. Según el Pedro 3:13 dice lo siguiente: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y esto es lo que el apóstol Pedro quería transmitir a estos hermanos. Ustedes acá están pasando problemas, están pasando persecuciones y problemas. Pero quiero animarles y quiero decirles que hay algo mucho más grande esperado en un futuro glorioso. Y esta misma promesa, hermanos, es para nosotros. Esta misma promesa encontramos nosotros, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que por la misericordia de Dios somos renacidos. Dios nos promete a nosotros una herencia y una esperanza, pero no en este mundo, algo futuro, algo grandioso que vendrá. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en las cuales mora la justicia. Nuestra esperanza es viva. ¿Por qué? Porque Dios promete. Y si Dios promete, Dios no miente. Dios cumple en su tiempo. No hay engaño y no cabe duda que esta esperanza tiene un amplio aspecto escatológico, algo futuro. Descansa en las promesas de Dios, en su fidelidad para un grandioso futuro. Tito 3:7 dice lo siguiente: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, nuestra esperanza no está en nosotros, no está en las circunstancias. Nuestra confianza está en Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por su gracia.
En su grande misericordia, Él nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, una esperanza eterna, que está esperando el descanso en la resurrección de Jesucristo. Así como Él ha resucitado, así también seremos nosotros, una esperanza viva. La resurrección de Jesús es indispensable. Si Él no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría fundamento alguno. Nuestra fe sería vana. Dice 1 Corintios 15, versículo 12 adelante. Quiero compartir una parte. 1 Corintios 15, 20 dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esta es nuestra esperanza, hermanos. Porque Cristo ha resucitado. Y la palabra de Dios nos da esta certeza, esta seguridad. Por eso el apóstol Pedro quería animar a estos hermanos. Pase lo que pase, la esperanza de ustedes es viva. Por tanto, hermanos, nuestra esperanza no está en nosotros, no está en las circunstancias, pero sí está en la resurrección. Juan 11:25 dice lo siguiente: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, nuestra esperanza es viva. Por la resurrección de Jesucristo tenemos la certeza que también vamos a ser resucitados con Él. Y esto es el motivo de gozo, de animarnos, de alabar a Dios. Y esto, hermanos, debe ser motivo para animarnos a nosotros en momentos difíciles, a confiar en Dios. Que en este mundo vamos a tener persecuciones, que en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero Él está esperando algo grandioso para nosotros en algo futuro. Que ha prometido, que ha reservado un futuro glorioso. Dios ha prometido. Tenemos que recordar el contexto de lo que el apóstol Pedro escribió. El apóstol Pedro estaba escribiendo a los cristianos que estaban sufriendo persecuciones. Y su palabra tenía que animarnos a ellos a mantener firmes en esta situación. Que su futuro estaba asegurado por la gracia y la resurrección de Jesucristo. No las circunstancias. Su esperanza estaba en la victoria de Cristo sobre la muerte, en la resurrección. Lo que estaba pasando en este mundo era algo pasajero. Pero él podía esperar y anhelar las bendiciones futuras. Ahora, ¿qué de nosotros con todo esto? ¿Esta esperanza era solamente para ellos? No, esta esperanza también es para nosotros. Esta esperanza viva también, hermanos, es para nosotros. Por supuesto, no vivimos nosotros en Paraguay en este contexto de persecuciones. Pero tenemos aflicciones. A lo mejor tenemos algunos parentes, algunos papás, algunos abuelos que muchas veces nos burlan de nosotros. Usted no sale de la iglesia. No se puede compartir con usted un domingo por domingo, domingo del Señor. Y yo voy a servir al Señor. Y si me quieren esperar, bueno, después que terminar el culto, yo voy a ir a compartir. Y si no quiere, bueno. Pero voy a servir a mi Dios.
y voy a alabar a mi Dios. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza viva. Y esta esperanza tenemos en el nuevo nacimiento, que nos permite vivir sin estar desesperados. Cuando encontramos en algo de sufrimiento o prueba en esta vida, recordar esto. Por supuesto es difícil. Por supuesto cuando estamos pasando por pruebas, por problemas, es muy difícil. Por esta razón el apóstol Pedro quería animarnos también a nosotros. Y por esto, hermanos, cuando estamos pasando por esto, mirar todo lo que Dios nos ha prometido. Él ha prometido que en este mundo tendremos aflicciones. Él nos ha prometido, venga en mi iglesia y todos los problemas terminó. No encuentro este pasaje. Al contrario, Él dice, tendréis aflicciones. Pero me voy y preparé lugares. Y vendré a buscar a ustedes. Un lugar glorioso. Pero además de la esperanza, Dios nos hizo renacer para otras cosas. Para darnos una herencia. Y cuando escuchamos la palabra herencia, ¿qué viene en nuestra mente? Plata. Muerte. Pues si hay una herencia porque alguien murió. Y esto viene en nuestra mente, automáticamente viene en nuestra mente esto. Plata, terreno, posesiones. Porque cuando uno muere, deja un testamento. Pero en cambio, acá el apóstol Pedro usa esta herencia en un contexto de vida. El nuevo nacimiento. Nosotros estamos muertos. Pero con nuestros nuevos nacimientos recibimos de Dios algo. Por medio de la resurrección tenemos el derecho. Y no solo tenemos derecho, somos receptores de esta herencia. Que está preparada para ser manifestada en un tiempo postrero. No acá, o sea, en los cielos. Y este nuevo nacimiento nos lleva a una nueva condición. Ahora somos hijos. Por esta razón somos herederos. Porque Dios nos adoptó a nosotros. Ahora no solo tenemos derecho, pero somos receptores de esta herencia que Dios ha prometido a todos sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Todos aquellos que creyeron en Él. Todos aquellos que se arrepintieron y creen en su obra es suficiente. Somos herederos de Dios por medio de Cristo. Hermanos, toda esta obra que está siendo descrita, que los creyentes es beneficiario, se establece y nos permite hacer parte. Somos receptores. ¿Pero por qué hemos hecho algo? No, por pura gracia de Dios, por su grande misericordia. Somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Pero esta herencia tiene características totalmente diferentes del mundo. Las cosas del mundo, las posesiones terrenales pueden terminar. Hoy lo puede recibir, mañana ya no puede tener. Pierde su valor. Hoy recibiste un montón, de aquí a 10 años ese montón ya no vale más nada. Y puede pasar muchas cosas con las herencias terrenales. Pero en cambio, la herencia que recibimos de Dios es perfecta. Y para esto el apóstol Pedro describió 3 adjetivos para esta herencia. Y ahí dice, una herencia incorruptible, incontaminada
e inmarcesible. Es una herencia que no está sujeta a contaminarse, porque todo lo que el ser humano toca descompone. Todo lo que el ser humano toca ensucia. En cambio, la herencia que Dios nos ha prometido es una herencia que no puede contaminarse. No se puede corromperse. No se puede destruir. La corrupción no le puede alcanzar porque está fuera de nuestro campo, de nuestro alcance. No está limitada por el tiempo, sino es eterna. Dios nos ha prometido una herencia eterna. ¿Podemos imaginar esto? No, no podemos imaginar esto, porque nuestra mente es finita. Pero Dios nos promete una herencia eterna. Nos promete una herencia incontaminada, sin defecto alguno, sin mancha, sin imperfección. Es una herencia santa, es una herencia perfecta. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Es incontaminada, es sin mancha, es sin imperfección alguna. Pero también es inaccesible. No se puede marchitarse. Una flor hermosa pasa su tiempo, su temporada, se seca, se muere. Su belleza deja de ser esta flor. Pero en cambio, la herencia de Dios no se muere, no se seca, no se envejece. Pasa el tiempo y no va a afectar su condición, permanece intacto. Conserva su belleza. Y todo esto, hermanos, está reservado en los cielos para vosotros, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, todo esto está reservado para nosotros, aquellos que han arrepentido y que han creído que Él es nuestro Salvador y Señor. Y todos aquellos que han creído, la palabra de Dios dice que Él nos ha renacido para darnos esto, una esperanza viva y una herencia eterna. Y todo esto está reservado en los cielos para nosotros. Este verbo reservado se encuentra en un modo pasivo. Nosotros no hacemos nada. Es Dios haciendo para nosotros. Porque si nosotros hacíamos, puedo asegurar que íbamos a podrir toda la herencia. Pero esta herencia es sin defecto, sin mancha. Porque es Dios haciendo todo por nosotros. Es Dios que hace la acción y nosotros somos los beneficiarios de todo esto. Dios nos reservó. Y lo que Él ha provisto para nosotros es algo eterno. Acá ese verbo expresa una conservación absoluta. No es un simple cuidado, pero sí es una seguridad. Que nadie podrá arrebatar. Esta herencia está guardada, reservada en los cielos para nosotros y nadie nos puede quitar. Hermanos, esta herencia tiene un destinatario y un lugar. El Señor Jesús dijo lo siguiente en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué esperanza, hermanos. Qué bendición. Por esta razón el apóstol Pedro empieza con esa doxología. Alabado sea Dios, quien ha provisto todo esto para nosotros, en su grande misericordia que nos hizo renacer. Y de esta manera tenemos esta esperanza y esta herencia reservada por Él. Leyendo sobre esto, encontré algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, y dice lo siguiente: tenemos una herencia que la muerte nunca tocará, que no se marchará por el mal, ni se desvanecerá con el tiempo. Es la prueba de muerte, a prueba de pecado y a prueba de edad. Esta herencia también es a prueba de errores, porque Dios la guarda y la preserva en el cielo para nosotros. Es totalmente segura. Absolutamente nada puede socavar la certeza de nuestra herencia futura. Las personas no pueden sobrevivir mucho tiempo sin esperanza. La esperanza hace que pasemos por experiencias dolorosas y por el miedo de lo que pueda deparar el futuro. En el mundo caído, donde la gente se enfrenta a la pobreza, la enfermedad, el hambre, la injusticia, los desastres, la guerra, el terrorismo, necesitamos una esperanza viva. La Biblia nos dice en Efesios 2:12 que los que no tienen a Jesucristo no tienen esperanza. Los creyentes son bendecidos con una esperanza real y significativa por medio de la resurrección de Jesucristo. Por el poder de la palabra de Dios y la morada del Espíritu Santo, esta esperanza viva despierta nuestras mentes y almas. Cambia nuestros pensamientos, palabras y acciones. Una vez muertos en nuestros pecados, ahora vivimos con la esperanza de nuestra propia resurrección. La esperanza viva de creyente es sólida y segura, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, y donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19, 20. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestra salvación, nuestra esperanza viva. Ahora le pregunto a ustedes, hermanos, ¿saber esto nos anima a nosotros? Saber estas verdades, cosas que ya sabemos, pero recordar estas verdades nos anima a nosotros. Por esta razón que la doctrina de la regeneración nos anima en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido algo mucho más especial. Y con esto entramos en nuestra tercera y última razón. ¿Por qué la doctrina de la regeneración nos anima en momentos difíciles? En primer lugar, por su misericordia. En segundo lugar, por el nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, porque somos guardados por el poder de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo es Dios. No hay nada nuestro acá. Dios en su misericordia nos hizo renacer. Dios nos hizo renacer para darle una esperanza viva y para darle una herencia incontaminada. Pero así también Dios nos guarda. Versículo 5, 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este versículo cierra con llave de oro. Todo lo que venimos meditando, venimos hablando, no solo nuestra esperanza, no solo nuestra herencia está reservada, guardada en los cielos, pero también nosotros, los creyentes, los que hemos sido renacidos, estamos guardados.
protegidos por el poder de Dios. Por esto es Dios alabado. Porque Dios en su gracia hace todo. Nos da lo que nosotros no merecíamos. Y si esto era poco, ahora Él dice que nos guarda, que nos protege. Así como estaba hablando hoy con un hermano a empezar, pues si no era por la gracia de Dios, de seguro muchos habían ya abandonado el barco. Si no era por el poder de Dios de resguardarnos, muchos de nosotros ya teníamos salido. Pero si estamos firmes, hermanos, no es porque nosotros somos conocedores. Si estamos firmes, es por la gracia de Dios. Es porque Él nos guarda. El verbo guardar también se encuentra en pasivo. Se encuentra en un presente pasivo, dejando en claro una acción permanente, continua. Dios actuando, Dios protegiendo a nosotros continuamente. Este verbo se usaba en uso militar. En cierta manera se refería a guardar a alguien salvo de un peligro, o custodiar un preso que no podía escapar. Por lo tanto, acá Pedro está expresando que ellos estaban protegidos, guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Hermanos, nuestra seguridad no está en nosotros. No descansa en nosotros, sino en Dios. No se trata de lo que nosotros podemos hacer o que hagamos o que hacemos, sino de Dios. Es Él que lo garantiza y es Él que cumple todo con su poder. Es necesario entender que todo esto tiene como objetivo animarnos en momentos difíciles, a confiar que tenga un futuro glorioso, porque todo está reservado para nosotros y está preparado para ser manifestada en un tiempo postrero. Y todo eso tenemos que mirar más allá. Dios nos ha prometido y nos ha reservado ahora en Dios. Él dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Acá la salvación está hablando de rescate. Somos rescatados por la misericordia de Dios, para disfrutar de esta esperanza y de esa herencia en un tiempo postrero. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios en esta mañana nos anima en momentos difíciles a confiar que tiene un futuro glorioso. ¿Por qué? Porque su misericordia es grande. Porque por su gracia Él nos hizo renacer. Y por su poder Él nos guarda. Dice el pastor John MacArthur sobre esto. Y dice lo siguiente: los cristianos poseen algunos de los beneficios de la salvación en esta vida, pero la gran plenitud de la redención está por venir. Dios ha prometido glorias indescriptibles en la perfección eterna del cielo, que un día serán la experiencia consciente de todo creyente. Él es la fuente de la herencia del cristiano. Esta viene debido a la misericordia divina y por el compasivo medio del nuevo nacimiento, y permanece perfecta y eternamente segura, una realidad en la que todos los creyentes pueden poner su esperanza. Es una experiencia consciente que todo creyente vamos a pasar la eternidad con Él. Hermanos, nuestra ciudadanía no está acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Nuestra mirada tiene que estar más allá. Con esto no estamos diciendo que no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada, pues nuestra ciudadanía está allá. No hagamos lo que hizo los tesalonicenses. Porque el Señor dice, el que no trabaja, no come, porque vamos a pasar hambre y vamos a pasar necesidad. Pero nuestra mirada tiene que estar en los cielos, no acá en la tierra. Y sinceramente, hermanos, vivimos afanados. Vivimos preocupados. Y muchas veces olvidemos de estas herencias que Dios nos ha prometido, algo seguro. Dice, un extranjero es aquella persona que nació, es originario o que procede de un país, de una soberanía distinta. Y un peregrino es aquel que anda o viaja por tierras extrañas que presentan dificultades. Estos somos nosotros hoy. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no está más acá. La palabra de Dios nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Esto significa que esta tierra no es nuestro hogar. No pertenecemos aquí. Si viajas a un país que no es tuyo, eres un extranjero en este país. Y es posible que no entienda el idioma de la gente, anda por lugares peligrosos sin darte cuenta, que recibas críticas o indiferencias por las costumbres y posiblemente te vengan problemas y sufrimientos. Generalmente un extranjero es una persona que sufre en otras tierras, pero se regocija porque sabe que un día volverá a su país, su tierra y con sus parientes. La Biblia nos compara con extranjeros y peregrinos. Probablemente en este momento todo te sale mal. No ves una salida, las cosas empeoraron, todo se complica y sientes que ya no sabes qué hacer. Regocíjate. Porque llegará el día en que retornaremos a nuestro hogar. Recuerda que eres un extranjero y un peregrino en este mundo. Dice la palabra de Dios, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un día estaremos ahí eternamente con Él. Hermanos, por esta razón, la doctrina de la regeneración nos anima en momentos difíciles a confiar que tenga un futuro glorioso. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque Él nos hizo renacer. ¿Por qué? Porque somos guardados por su poder. Y termino con una primicia. Seguramente muchos están preguntando, ¿cómo será el cielo? Yo no sé, porque todavía no me fui todavía. Pero sí puedo leer algo que dice la palabra de Dios, como puedes imaginarnos. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 21. Y con eso termino. Apocalipsis, capítulo 20. Dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel, versículo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su pueblo. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, difamada como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de las 12 apóstoles corderos. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas, sus manos. Capítulo 22, después ustedes pueden leer en la casa. Después me mostró el río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No hará ni más noche, y no tiene necesidad de la luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, nos iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto es lo que nos espera. Que grande es nuestro Dios. Alabado sea Él, porque Él merece la honra y la gloria. Lo que somos nosotros no es porque nosotros merecimos, es por su misericordia, es por su gracia. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Padre, gracias Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias Señor por la salvación. Gracias Señor por tu gran misericordia. Tú nos has permitido a nacer de nuevo. Tú nos has adoptado y nos has permitido ser parte de tu gran familia, Señor. Y atrás de esto, Señor, nos traes tantas bendiciones, Señor. Tú nos prometes una esperanza viva, que un día estaremos contigo en el paraíso, Señor. Nos promete también una herencia incontaminada, pero también, Señor, nos promete que nos vas a guardar, que nos vas a proteger, Señor. Alabado sea Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la salvación tan grande, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.